hay cambio de amortiguadores también por el uso. Y también podrían incluirse en esas tarifas otros temas que son muy costosos, que son las llantas y las baterías. Cada 40.000 kilómetros hay que cambiar llantas. Juego de llantas, 500, 600 dólares. Entonces, ¿cuál es la idea? Una, tangibilizar y transformar en una sola cuota al mes todos los costos asociados al uso de un activo y que esto pueda ser incorporado dentro de los flujos de la empresa. Y por eso es que tiene todos estos beneficios. Un beneficio importantísimo que valoran mucho las empresas, luego vamos a ver qué son los puntos que más valoran los clientes del renting, es que la tarifa de renting no está contabilizada dentro de los pasivos de las empresas. Es decir, no genera una deuda y esto le da mayor capacidad a las empresas para poder apalancarse o contribuir o constituir nueva deuda para los core o para el objetivo principal del negocio. Pues nosotros lo que estamos pretendiendo es, a través de ustedes, que puedan generar ese conocimiento a empresas de todo tamaño, grandes, medianas y pequeñas, en las cuales es un modelo eficiente, no genera descapitalización, es un modelo que genera oportunidades de eficiencia, puesto que esos vehículos son controlados, son administrados, no tienen un deterioro, y luego tienes ya beneficios operativos y administrativos. Hay muchos negocios, por ejemplo, que requieren una renovación tecnológica de equipos. Hay equipos que a los 3 o 4 años ya están totalmente deteriorados. ¿Qué le pasa a la empresa? Tiene que nuevamente sacar un desembolso alto de dinero para restituirlos o comprarlos. La idea es a través del renting el poder, una, definir en lo que son vehículos un recorrido anual de kilometrajes, dos, un plazo. La idea es efectivamente que esos plazos, una por ley, no pueden ser mayores de 5 años, pero sobre todo por un deterioro y una pérdida de valor de un activo. A partir del 5.º año los costos de mantenimiento de los autos empiezan a crecer, la pérdida de valor del activo es mayor y sobre todo, y ahora más que nunca, esa renovación tecnológica es mucho más periódica. Hoy por hoy los vehículos eléctricos o híbridos cada 2 años están generando nuevas tecnologías. Un vehículo que hace 2 años tenía una autonomía de 300 kilómetros, a lo mejor ahorita tiene 600. Y quizá en 2 años va a tener 1000. Y a lo mejor en 5 años ya no es con batería, sino con cualquier otro tipo de energía. Entonces el renting es efectivamente esa solución ideal, una, para liberar los temas financieros que les decía recursos, dos, la operatividad. ¿Por qué? Porque cuando tiene una empresa, una flota de vehículos, requiere una persona o un equipo de personas que controle esos vehículos. Una, el uso; dos, las frecuencias de mantenimiento; tres, las relaciones con los proveedores. Entonces la idea es poder optimizar toda esa generación de recursos. Y finalmente la administrativa, porque hay reportes, hay información, hay mucha información telemática que les decimos nosotros, en los cuales vía esos dispositivos de rastreo satelital que tienen los vehículos, las empresas pueden controlar los activos o pueden controlar sus movimientos. ¿Qué pasa en muchas empresas? Contratan 30, 60, 50 vehículos para una fuerza comercial. ¿Dónde están esos vehículos? En las casas de los ejecutivos comerciales. ¿Dónde están recorriendo esos vehículos? Los fines de semana, sábado y domingo, con sus familias. Entonces eso al final del día es improductividad para la empresa. Y a los reportes que nosotros podemos preparar a medida de los clientes, esos vehículos pueden estar controlados. Los vehículos recorren de lunes a viernes, cuánto recorren los fines de semana, qué consumo de gasolina tienen, qué score de manejo tienen. Pues el score de manejo puede representar al final del día un siniestro. Y el siniestro en el seguro se lo puede cubrir. De hecho, el seguro está para cubrir siniestros. Pero el momento que por una conducta de mal manejo una persona tenga un accidente y llega a haber una pérdida humana, las empresas se meten en un gran problema. Entonces la idea es, más allá de sus beneficios, ¿no es cierto?, que existen financieros, económicos, administrativos, es también poder generar ciertos indicadores a las empresas de eficiencia. Cualquier duda, porfa, como les decía, estamos en un espacio libre, poco formal, poco protocolario, así que la idea sería poder intercambiar criterios y integrar los estados. Gustavo, muchas gracias. Soy Marco Antonio Mayor, de la revista Motorauto. Voy a hacer un referir a los conocimientos de los conceptos aplicados anteriormente. El renting versus el leasing. El leasing, primera opción de compra.
¿Aplica en este concepto? O sea, ¿ha habido de pronto una respuesta de las cervezas a los pueblos y los servicios en que ellos se acostumbraron a tener el servicio? Ustedes le dan la posibilidad de ser los primeros compradores de una oferta. Esa es mi pregunta y esa es mi pregunta. Muchas gracias. A ver, es una buena pregunta, muy buena pregunta, porque como concepto, el renting a nivel mundial se lo conoce como renting o como leasing operativo. ¿Cuál es la diferencia principal entre el leasing y el leasing operativo renting? Es que en el leasing tú nunca incluyes en ese valor del activo todos los valores o costos asociados al uso del vehículo. Es decir, tú básicamente financias un vehículo, pagas unas cuotas y con la última cuota el activo es tuyo. La principal diferencia con leasing operativo o renting es que tú en las cuotas no estás pagando solo el valor del auto, sino los mantenimientos, el seguro, todos estos valores que yo comentaba en un momento adicionalmente. Entonces, es por eso la carga operativa que tiene el leasing operativo, en la diferencia del leasing, y tú no tienes una cuota final para hacerte con. De hecho, el objetivo es que las empresas que entran en el renting no compren activos. Porque si yo le doy la opción de que compre cuando finalice el contrato, y le estoy diciendo en un inicio, y por favor, una lámina atrás. Recuerdan que en algún momento decíamos, libera recursos, no compres y arriendes. El concepto de no comprar y arrendar es paga por lo que estás usando. Un poco yendo mucho más allá del tema de tendencia de las nuevas generaciones, no la nuestra, es cierto que a nosotros sí nos gustaba ser dueños del activo. Hoy las generaciones no quieren ser dueños del activo, quieren pagar por lo que usan. Entonces, si yo con una empresa, o contigo, Marco, te ofrezco un renting personal, ¿no es cierto? Y te digo, vas a pagar esta cuota durante 3 o 5 años. Y al año 5 tú me dices, quiero comprarte el auto, te digo, no entendiste el modelo que yo te estoy ofreciendo. La idea es que cuando termines de esos 5 años, tú puedas volver a tener un activo en mejores condiciones, nuevo, de mejor calidad, que te consuma menos, que sea más eficiente y que no tengas que sacar un dinero de capital. De hecho, por eso la idea es que las empresas o las personas, cuando ingresan al renting, la idea es no vuelvas a comprar. ¿Por qué? Porque si ya le dedicaste, y te pongo el ejemplo de los $20,000 de un auto, ¿no es cierto? Ya pusiste los 4 o no pusiste en el renting, cuando quieras renovar ese auto, vas a tener que sacar $4,000 para poder comprar uno. Yo digo, no pongas nada, síguelo rentando. Pero es muy buena la pregunta porque efectivamente la diferencia principal entre el leasing financiero que ofrecían los bancos en algún momento y el leasing operativo es todos estos cargos operativos que ya están sumados al valor de la cuota mensual del auto. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra inquietud quizá? ¿No? Pero el leasing está todavía como que no está funcionando tan acorde, especialmente con personas naturales, me refiero, ¿no? Que es algo que en Estados Unidos se utiliza y se utiliza mucho, ¿no? Y se evita justamente el distraer recursos, ¿no? De hecho, Hugo, hoy por hoy en la normativa ecuatoriana los bancos no tienen como producto leasing. Claro, el leasing fue eliminado dentro de los productos o servicios financieros que pueden ofrecer los bancos. Y nosotros como empresa de renting tampoco estamos autorizados a realizar leasing. Legalmente no es posible. El leasing en Ecuador no existe como producto y como normativa. ¿Y tú crees sí, que sí podría funcionar, que sí podría ser una alternativa muy buena? Sin duda. Porque yo creo que debería ser uno de los objetivos que deberíamos tener uno como país, como desarrollo de banca y también como el renting, como evolución. Y tú ponías, Hugo, un ejemplo, ¿no es cierto?, que seguramente todos los tenemos muy cercanos porque todos tenemos algún familiar en los Estados Unidos, en la cual en los Estados Unidos nadie compra autos. Nadie compra un auto en los Estados Unidos. ¿Qué hace? Paga un valor mensual en un concesionario y cada 3 años usa el carro nuevo, último modelo. Y es mucho más barato a tener un carro propio. Entonces la evolución efectivamente, Hugo, de ese renting debería ser ese producto en los Estados Unidos que se llama lease, que es alquiler, que al final del día es lo mismo, ¿no es
cierto? Con la diferencia que hablábamos con Marco, que es el tema de mantenimiento, no mantenimiento, seguros y todos los costos asociados o que engloban al renta. Pero efectivamente cuando ves cifras, y las tenemos un par de cifras importantes más adelante, ves que mercados algo más desarrollados que el ecuatoriano y no muy lejanos, porque cuando uno habla de Estados Unidos o de Australia o de España, parecería que estamos hablando, ¿no es cierto?, de otras galaxias. Pero por decir Chile, que es un país súper cercano, la penetración que tiene el renting versus el Ecuador es varias veces superior. ¿Dicen? En renting, ¿Ah, sí? solo en renting. ¿Y por qué se da eso? Porque tienes ese renting, que es de ese leasing operativo, que en algunos casos es un leasing puro y en otros casos es de leasing operativo. Pero ahí hay una oportunidad inmensa y es uno de los objetivos, ¿no es cierto?, que tiene estas reuniones con ustedes como medios de prensa, en las cuales puedan efectivamente dar a conocer a un público que no necesariamente sabe de la existencia de este producto, el que tienen una opción para usar un activo. Y cuando uno cambia ya ese concepto o esa mentalidad de por qué voy a comprar, y a veces uno compra incluso vehículos que no usa. Entonces hay gente que compra un auto y que usa 5.000, 10.000 kilómetros al año. Entonces no tiene sentido que lo compres. El costo del dinero está ahí parqueado. Cuando con ese dinero se podría comprar mercadería, con ese dinero se podría comprar materia prima, con ese dinero se podría generar otro tipo de bienes de capital que sí generen riqueza. Pues por ahí va un poco el concepto del renting y justamente ese es el objetivo un poco de estar acá con ustedes, ¿no es cierto? Porque es una industria muy poco conocida. Cuando les decíamos como gremio llevamos algo más de 4 años. Es un gremio relativamente nuevo, en el cual es una forma de poder acoplarnos a esas nuevas tendencias que tienen los consumidores y que sin duda va a tener el consumidor ecuatoriano. Avancemos, por favor. ¿Qué es el renting en el Ecuador? ¿Qué es lo que valoran esas empresas de renting en el Ecuador? Esta es la información que hemos tomado nosotros de nuestras empresas. Una, el 68% valora los costos bajos, es decir, evidencian que efectivamente el renting como producto es más económico que el tener un vehículo o que adquirir un vehículo. La flexibilidad, el 66% de la gente dice la flexibilidad. ¿Y por qué? Porque hay una flexibilidad de plazos, hay una flexibilidad de recorridos, hay una flexibilidad de uso. Uno cuando compra un auto, el auto vale lo mismo si es que uso 10.000 kilómetros al año o 50.000 kilómetros al año. Cuando uno hace renting, el valor de la tarifa no es el mismo si usa 10.000 kilómetros al año o 50.000 kilómetros al año. Entonces esa flexibilidad, ese el poder tener un tiempo claro en el cual yo puedo reponer un activo y usarlo es uno de los valores que consideran y que le generan mucha importancia a estas empresas. Hay un enfoque al giro del negocio, lo que les decíamos hace un momento. Yo no me dedico a los autos, no tengo gente viendo a ver quién hace mantenimiento. Muchas veces se pierden garantías de los vehículos porque no se hicieron los mantenimientos a tiempo. Toda esa carga operativa no existe cuando uno contrata a una empresa de renting. Mayor eficiencia operacional, lo que hablábamos en el primer punto como beneficios. Conocimiento especializado del negocio. Nosotros compramos muchos autos al año. Como gremio compramos alrededor de 3.000 vehículos por año. Esos 3.000 vehículos por año que compramos nos genera efectivamente el saber cuál es la mejor opción en cuanto a activo para alguna situación. O sea, hay gente que quiere comprarse, por decir, gente y empresas, quieren comprarse una camioneta 4x4. Listo, usa el 4x4, no nunca. Pues ¿para qué se compra una camioneta 4x4? La cual puede costar, no sé, un 20 o 25% más que un vehículo 4x2. Entonces, parte de los valores y de lo que nosotros hacemos como empresas de renting es efectivamente el hacer una consultoría de si el vehículo o el activo que está seleccionando es el que necesita para el uso que le va a dar. Entonces está en eso, está en gasolina o está en diésel. Mucha gente a veces piensa, no, quiero un auto diésel porque me voy a ahorrar combustible. ¿Cuántos kilómetros recorre al año? 10.000. Pues sale mucho más caro tener un vehículo diésel. ¿Por qué? Porque lo que se va a ahorrar en el consumo del combustible
le va a costar en los repuestos que son más caros, en el vehículo que es más caro. Entonces la idea es nosotros poder asesorar a esas empresas y es por eso que muchos ya empiezan a abordar eso. Y la mejora del servicio al cliente, efectivamente, por la relación que nosotros podemos tener. No necesariamente en los concesionarios del auto nos tratan igual a una persona que tiene un vehículo, a unas empresas que pueden tener 1,000, 2,000 o 3,000. Entonces, los convenios que podemos generar de servicio con esos postventas de esos concesionarios efectivamente también genera un valor en cuanto al usuario. Otros datos, nosotros estamos 8 empresas de renta afiliadas a Corporrent, que fueron las que mencioné en un inicio. Estamos hablando de alrededor de $200 millones de inversión en los activos que estamos manejando. Es decir, estas ocho empresas hemos invertido en activos de alrededor de $200 millones y generamos entre directos e ingresos indirectos casi 15,000 plazas. ¿Por qué? Porque todos sus autos, como les decía, son matriculados, son asegurados, tienen rastreo satelital, van a mantenimientos, compramos llantas, compramos insumos, compramos baterías, compramos servicios de taller. Entonces es una generación directa y otros casos indirecta de fuentes de trabajo en la cual como Corporrent también tratamos y la idea es contribuir. ¿Y por qué estas 8? Porque las 8 tenemos políticas claras, tenemos códigos de ética, tenemos una responsabilidad empresarial, tenemos una responsabilidad hacia nuestros colaboradores. Entonces lo que estamos tratando de promover es que el mercado sepa que existe un gremio el cual tiene unas reglas de juego claras y que no va a salir con sorpresas. ¿Por qué? Porque también en estos 4 años, cuando hay una oportunidad, ¿no es cierto? Hay muchas iniciativas y hay gente que quiere atacar esa oportunidad. Pero hay muchas empresas que ya están ofreciendo hoy por hoy servicios de renting de corto y de largo plazo y que no necesariamente tienen un respaldo ni jurídico, ni empresarial, ni financiero y que pueden generar unos riesgos súper importantes al mercado y a sus usuarios. Entonces, lo que nosotros estamos promoviendo es, hay un gremio Corporrent en el cual estamos las 8 empresas más grandes, más formales, más cumplidoras de la reglamentación ecuatoriana y también hacer conocer al mercado de que estén advertidos de que pueden hacer negocios con empresas que están fuera de las 8, pero que seguramente o no necesariamente están cumpliendo con toda la normativa que deben requerir las empresas para hacer este negocio. Avancemos, por favor. ¿Cuántas son las ventas de renting? Al primer semestre de 2025, las empresas de renting hemos facturado $44 millones. Estos $44 millones principalmente son cuotas de vehículos. Las cuotas de vehículos principalmente son los valores de depreciación de esos autos, pero es un gremio que ya entre esas 8 empresas factura $44 millones y que seguramente tiene contratos firmados por más de 120 o 130 millones de dólares. Es decir, ya es una industria relevante en el mercado ecuatoriano y que, como les decía, tiene un potencial todavía gigantesco de seguir creciendo. ¿Cuáles son los tamaños de la flota? Hoy por hoy casi 8.500 vehículos. 8.500 vehículos, como ustedes ven, el principal rubro está dado por las camionetas, vehículos de trabajo, camionetas 4x2, 4x4, gasolina, diésel de diferentes marcas. Uno de los temas importantes del renting es que también tienes la libertad, Marco, de hacer el uso de la marca que tú quieres. No es necesariamente esos productos que te puede dar alguien que dice, no, tiene que ser esta marca. Nosotros trabajamos con la marca que el usuario requiera. No tenemos ningún sesgo y de hecho tenemos muy buena relación con todas las marcas. Todas las marcas son proveedoras nuestras del gremio, pero nosotros sí le damos esa libertad al consumidor de que elija la marca que quiera tener y el modelo que quiera tener. Sí les asesoramos en cuanto de uso, ¿no es cierto? Y sí hay aciertos descriptivos que sugerimos que sean esos tipos en cuanto a motorizaciones, en cuanto a combustión, pero de ahí la marca y el modelo es generalmente electo por el cliente. Los SUVs y los automóviles es un tema de tendencia. Si cotizan en bolsa. Cada vez la tendencia del uso de los vehículos Cada empresa socia. más hacia los SUVs que a los automóviles.
y nuestra realidad está muy similar a lo que consume el mercado. Entonces ya los automóviles es una categoría que tienda a seguir disminuyendo, no a desaparecer, porque si hay gente que le encanta tener un automóvil, tiene otro tipo de prestaciones, manejo, estabilidad, que no tiene un SUV, pero sí el SUV al tener mayor tamaño es mucho más cómodo, mucha mayor capacidad, mucho más familiar. Es una tendencia así del mercado efectivamente a que tengamos muchos más SUVs. Gustavo, vi una referencia de un índice del 2.35 de penetración Sí. en el mercado. Es en el Ecuador en una relación con el índice de penetración en Chile, que Sí. hablamos de un 15%. 7 veces más. Es ¿Cuál decir, y solo para aterrizar el número, de cada 100 autos que se ven en el Ecuador, ese 2% que te decía en la lámina es de un vehículo de renta. Correcto. En Chile, de cada 100 autos que se venden en Chile, esos 15 o 16 vehículos están relacionados al renta. Estamos hablando de casi 7 veces. Si ponemos ahí los números de España, que es uno de los mercados más actualizados en el renting, ese 17 sube casi a 25. Es decir, cada 4 autos uno está en renta. ¿Cuál es el factor más importante para haber obtenido ese nivel de crecimiento? O sea, en el caso de Chile, Ecuador, o sea, y por el camino que ustedes están. El principal es conocimiento. Es conocimiento y es acceso y es un poco tendencia a consumo. Chile, a pesar de estar muy cercano a nosotros, es un país mucho más abierto. Chile tiene convenios de tratados de libre comercio hace 15 o 20 años. Cuando nosotros recién estamos hablando de haber hecho un convenio con la China, recién hemos firmado uno con Corea del Sur, el de Europa no tiene más de 5 o 7 años. Entonces la evolución que tiene un mercado chileno, Marco, hace que la economía, ¿no es cierto?, y esos consumidores estén mucho más adeptos a probar nuevos productos y nuevos servicios. Y esa es una de las razones en las cuales los mercados más desarrollados, europeos o Norteamérica, tienen una penetración mucho mayor que las que tenemos nosotros los mercados andinos. De hecho, Ecuador, Colombia, Perú tienen una penetración muy similar. Si la nuestra es 2 con algo, la de Colombia es 3 con algo, la de Perú está con 2 igual, si Chile está mucho más alto, Brasil mucho más alto. Entonces es un tema de tendencia, es un tema que va a ir creciendo con el tiempo y la idea es nosotros poder efectivamente estar en la capacidad de atender ese producto. En el gremio existen empresas que llevan 30 años haciendo renta, porque llevamos 30 años haciendo renta. Entonces ya es una evolución, ¿no es cierto?, que te va dando un conocimiento y de seguro van a ingresar nuevas empresas y creo y estoy convencido que mientras más empresas haya es mucho mejor para todos. Mucho mejor para el gremio, mucho mejor para los consumidores, mucho mejor para la economía. ¿Por qué? Porque nos genera un crecimiento automático de lo que es un servicio o una industria. Hago una referencia al crecimiento societario. Hasta el año 2000 eran 26.500 empresas a nivel país. Hoy estamos según datos de la Superintendencia de Compañías sobre las 100.000 empresas constituidas en el Ecuador. Entonces, es un dato súper interesante para justamente prever la proyección que ustedes pueden hacer en el crecimiento. Justamente hay un potencial, y volviendo al tema, ¿no es cierto? Enorme. Hace tiempo que tú dices que había 25.000 y hoy hay 4 veces más, hay un potencial de 4 veces más de empresas que puedan hacer uso de ese servicio. Y de la data empresarial, cuando tú empiezas a ver cuántos autos propios existen en esas empresas, hay cualquier cantidad. ¿Cuál es la limitación? Y acá viene un punto súper importante, va en el tema de camiones. Y la segunda parte de mi respuesta de por qué en Chile o en España hay esa penetración es porque esos vehículos sí tienen reglamentación de poder hacer renting de vehículos pesados. En el Ecuador solo podemos hacer vehículos de hasta 3.5 toneladas. Entonces es una limitación. ¿Por qué? Porque todas las empresas de distribución, todas las empresas de producción, todas las empresas de reparto
que podrían tener todos los beneficios que estábamos hablando, ¿cierto? No invertir en el camión, no invertir en todos esos temas, sino crece tu planta, crece tu inventario, crece tu materia prima, que eso va a crecer trabajo, literalmente. Lo están destinando seguramente a la compra de un camión porque no pueden hacer renta. Ahí hay un tema que sería bueno, Mauricio, quizá un poco comentar al foro, cuáles son las limitaciones que tenemos, porque existe la ley, Marco, existe una ley hace muchos años en la cual sí podemos hacer renta de camiones, pero hay un reglamento que prohíbe ciertas categorías. O sea, te dice, sí puedes, pero no puedes. Dicen, oye, pero puedes o no puedes. Y es una restricción. Entonces nosotros vemos, ¿qué nos pasa en Ecuador? Camiones viejos. Camiones viejos que generan accidentes, que matan gente, que dañan las vías, que contaminan, con motores totalmente ineficientes. Y vemos realidades muy cercanas, y ahí sí nos vamos a Perú o a Colombia, en la cual cuando tú estás en una carretera no hay camiones antiguos, la renovación del transporte es mayor, y todo eso te genera al final del día bienestar. Entonces la pregunta es, ¿por qué no? Y ahí tenemos una lucha como gremio desde que hemos creado el Corporren, y quizá ahí, porfa Mauricio, cuéntanos cuál es el estatus de eso que llevamos, no sé, 4 años intentando trabajar. Sí, y bueno, es un tema que enfrentamos, es una regulación establecida por la Agencia Nacional de Tránsito que limita la renta de vehículos hasta, como decía Gustavo, 3.5 toneladas. ¿Cuál es la razón técnica, económica, de seguridad o ambiental que existe para establecer esta regulación o este límite de 3.5? Ninguna. No existe ningún sustento técnico, ningún sustento económico. Simplemente algún momento hubo una presión gremial, digamos, que considera en forma absolutamente equivocada que la renta es competencia para los gremios de transporte pesado. Y la verdad es de que la renta no es competencia, porque las empresas de renta no hacen transporte. Las empresas de renta entregan el activo para hacer transporte, ya sea de carácter particular o por cuenta propia, o ya sea a transportistas, digamos, que tienen el título habilitante para realizar transporte comercial o transporte público. En Colombia, por ejemplo, gran parte de las empresas de transporte pesado afincan su negocio en la renta del vehículo y no son propietarios del vehículo y son beneficiarios de todas las ventajas que ha planteado Gustavo. Estamos realizando las gestiones, hemos hablado con el ministro de Transporte, con el viceministro de Transporte, con el subsecretario de Transporte Terrestre, y hay el ofrecimiento que en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses se reforme esta regulación. Y la verdad es que nos han dicho la próxima semana en el próximo directorio de la ANT ya mismo ya están todos los informes técnicos, digamos, que hemos revisado, nos dan la razón porque no hay ninguna justificación para que exista esta restricción, y aspiramos sinceramente que las autoridades de la ANT, el nuevo director ejecutivo que acaba de ser designado, digamos, dé paso a esta solución de un problema que es beneficioso para todos. A nadie afecta la renta, a todos beneficia la renta. Sin embargo, tenemos esta restricción que, como ha dicho Gustavo, vean ustedes, solamente se puede rentar ese tipo de vehículos. Ahí ustedes no ven camiones medianos ni camiones grandes, porque está prohibido por esta regulación, pese a que la ley lo permite. La ley de tránsito permite expresamente, dice la ley, que se puede rentar vehículos en cualquier tipo de categorías dentro de la clasificación vehicular que tiene el INE. Sin embargo, reitero, hay esta restricción. De acuerdo. Eso es un poco lo que les queríamos compartir en lo que es... Perdón. Yo quería preguntar, ¿qué estrategias están tomando como Corporren para poder llegar a esta
magnitud que ustedes hablan de Chile y de otros países? ¿Y por qué creen que realmente no han podido igualarse a los demás países más allá de que tengamos una crisis? Porque por los presidentes, etcétera. Porque también Perú podría decir lo mismo, pero en Perú vemos que hay un crecimiento mucho más grande. Y a pesar de que los presidentes se han caído y están mucho peor que Ecuador, ¿por qué creen ustedes y qué estrategias están tomando como Corporren para poder nivelarse? ¿Cuál es la meta real de Corporren? A ver, efectivamente hay varias razones. Una de las razones es la que comentábamos con Mauricio, normativa legal. Entonces el Ecuador está llena de restricciones legales, en las cuales no te permite efectivamente a las empresas ni a los negocios poder empezar a hacer y explorar nuevas tendencias de nuevos productos. Y ahí sí tenemos un retraso vía Colombia y vía Perú. Una buena noticia es la que nos ha dado Marco ahora, ¿no es cierto? Hemos cuatriplicado el número de empresas que existen en Ecuador. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo toma crear, por ejemplo, esas empresas? Y hay una serie de normativa, ¿no es cierto?, súper burocrática. Hoy comentábamos con Pedro, con Juan, de la decisión ayer del gobierno, por ejemplo, del tema de la reducción del Estado. Y creemos que es una excelente noticia. O sea, hoy por hoy todos los ministerios o todas las entidades públicas están llenas de procesos y llenos de trámites. Entonces uno va a hacer un trámite y le piden la cédula. Va con la cédula, le piden la copia. Va con la copia, le piden a color. Va con la color, le piden la papeleta de votación. Va con la papeleta de votación y te siguen pidiendo cosas para no hacer las cosas. Entonces nosotros como gremio efectivamente vivimos en el Ecuador, efectivamente estamos con las reglas del Ecuador, tratamos de hacerlo mejor, pero es muy difícil compararnos efectivamente a economías, a sociedades y a ambientes de negocios que existen en Colombia y Perú. Cuando empiezas a ver cifras, por ejemplo, de inversión extranjera, las cifras de inversión de Colombia y de Perú, a pesar de los problemas políticos, y la verdad no quisiera entrar al tema político porque no corresponde, pero a pesar de eso las inversiones no tienen nada que ver con las que existen en el Ecuador. Entonces el momento que en el país podamos tener un desarrollo mayor, por ejemplo minería, que genera desarrollo, que genera prosperidad, por ejemplo desarrollo de energía, petróleos, desarrollo de energía limpia, manufactura, empresas, comercio, automáticamente el sector empresarial va a crecer. De hecho, cuando tú ves cifras del sector empresarial, las empresas en el 2024 decrecieron respecto al 2023. Me parece que el decrecimiento de la facturación fue alrededor del 7%. Es decir, los negocios en promedio en el Ecuador, todos decrecieron el 7%. Las empresas automotrices decrecieron el 20%. Entonces estamos en un entorno de negocios que esperemos vaya mejorando, y una de las razones es efectivamente prepararnos como gremio, estar organizados, tener empresas que efectivamente cumplan con normativas, con regulaciones, con códigos de ética, con transparencia, con temas de compliance, para ofrecer un servicio a esas empresas que se van a ir creando en el Ecuador y que se van a ir generando como nuevos consumidores. Y luego tienes la otra, que es un tema de restricción de personas. Hoy por hoy, cuando tú haces renta a título personal, el valor que tú pagas como renta al vehículo no es deducible del impuesto a la renta, si tú trabajas en relación de dependencia. Entonces, al no ser deducible, tienes ahí una limitación del por qué yo como persona natural no haría renta. Para los únicos que puede ser deducible, y de hecho es deducible para aquellos profesionales que tienen honorarios profesionales. Pero la pregunta es cuántos son los honorarios de servicios profesionales respecto de la gran masa de ecuatorianos que tienen una relación o tenemos una relación de dependencia. O sea, hay varias razones. Nosotros, como les decíamos, somos un gremio relativamente joven. La idea es estar cerca de los gremios. De hecho, venimos golpeando puertas de todos los gremios, cámaras de comercio, industriales, madereros, pesca. Una para que conozcan el producto. Creo que ahí hay una oportunidad súper importante porque hay un desconocimiento de lo que es el renta. Cuando las empresas y las personas empiecen a tener el conocimiento, estos números de seguro van a ser más grandes,
de seguro va a haber más interesados y va a haber más competidores. ¿Cuál es la estrategia comunicacional de Corporrent? Una de las estrategias es este desayuno que estamos acá. Una de esas estrategias es efectivamente a través de los medios de comunicación públicos, ¿no es cierto?, y privados, pero que al final del día tienen un fin social de comunicar, el que estén claros que existe un producto, que existe una alternativa y que efectivamente es decisión del consumidor qué toma y qué no toma o con quién toma. Y de hecho acá estamos presentes gran parte de esos 8 empresas, ¿no es cierto?, que formamos Corporrent y no nos estamos presentando como ninguno de ellos. La idea es fortalecer como gremio, porque si el gremio es fuerte y el modelo de negocio y la industria del renting se hace conocido y es fuerte, al final del día nos va a servir a todos. Entonces una de las ideas es efectivamente esa, es poder comunicar, es poder a través de medios digitales, que son uno de los canales importantes, también a ese sector empresarial, darle a conocer lo que es el producto. Una vez que exista ese conocimiento, que hoy es muy bajo, luego empieza ya a existir los otros que empiezo a probar, empiezo a contratar, a unos nos gusta, a otros no nos gusta, unos valoramos unas cosas, otros otras, pero por ahí va un poco y por eso es la idea, una de que esto no sea un debut y despedida. Es decir, la idea no es hacer una reunión de estas y de aquí no vernos nunca más, sino estar en constante contacto, el que ustedes sepan qué estamos haciendo como Corporrent, cuál es la evolución de esta industria, de este gremio, para que ustedes también lo puedan a su vez replicar a través de sus medios. ¿Cómo están? Buenos días, Esteban Ocampo de OE Media. Hola, Bueno, perdón por llegar un poco tarde, estaba justo en una entrevista, bueno, una pregunta para como Corporrent, como empresas privadas justo en este sector, ¿han evaluado trabajar en estrategias de sostenibilidad justo promoviendo la movilidad sostenible? ¿Y qué tan rentable, bueno, por especificaciones técnicas, mecánicas de los vehículos eléctricos que han adoptado ya las empresas automotrices de ingresar al mercado, es rentable para ustedes y cómo cambiar justo este tipo de vehículos a este tipo de industria? Gracias, Esteban. A ver, ahí hay varias iniciativas. Efectivamente uno de los pilares de Corporrent, ¿no es cierto?, está dado hacia tener un objetivo de una movilización sostenible. Y el concepto de sostenibilidad es súper amplio. El concepto de sostenibilidad va desde vehículos eléctricos o híbridos, en los cuales tú dices, tengo menos emisiones, tengo menos consumo de fósiles, ¿no es cierto?, y por lo tanto contribuyo a esa huella de carbono. Pero te digo, no es la única, porque a su vez todavía esos modelos de eficiencia no son perfectos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, te compras un vehículo eléctrico, no consumes fósiles de combustible, pero a los 5, 7 o 10 años tienes que destruir una batería. Y la pregunta es, ¿qué haces con la batería? En el Ecuador tienes electricidad, hidroeléctricas. Entonces ese vehículo no consume combustibles, pero consume energía eléctrica que está dado a través de un río, de una fuerte fuente hídrica, que al final del día te limita el poder conservar. Entonces nosotros tenemos ahí varias opciones. No quiero entrar mucho a detalle porque cada empresa tiene una estrategia diferente, pero hay también alternativas de compensación de huella de carbono, en la cual tú a través de un valor, por decirte, adicional a tu cuota mensual, puedes contribuir directamente a mitigar la huella de carbono, sí vía iniciativas reales. Entonces, estamos explorando. Nosotros somos parte de un sector automotriz en lo que es el renting de automóviles. ¿Por qué? Porque el producto, el principal, es el auto. En la medida de que ese producto vaya evolucionando, efectivamente las iniciativas son mayores, pero sí lo que les ofrecemos a las empresas son esas alternativas de sostenibilidad, que no necesariamente están dadas vía vehículos eléctricos o híbridos, sino también pueden estar dadas vías compensaciones directas de huella de carbono. Eso es tema. Bueno, no descanso más, pues sí, un ratito más. Una más. ¿Qué tanta apertura han percibido en esta socialización hacia las cámaras y las empresas que serían potenciales clientes del renting? Muy bueno.
Muy buena. Realmente cuando las empresas y los gremios conocen del modelo y de los beneficios del modelo, generan efectivamente esos empresarios una oportunidad. Y cuando empezamos a tangibilizar, nosotros qué hacemos y lo que procuramos con gremio es, y les decíamos en un momento, es asesorar, ¿no es cierto? Y esa asesoría da igual si al final del día te decides por el renting o no. Lo que yo quiero es demostrarte que es una decisión inteligente que te va a generar ahorros. Y el objetivo es yo poderte cuantificar vía el renting qué ahorros te voy a generar. Si no te genero por cualquier tipo de razón o por cualquier tema de tu modelo de negocio, somos responsables y te digo, mejor no hagas renting. De este producto, de este activo, es mejor no hacer renting. ¿Por qué? Una puede ser un bien demasiado durable. Entonces una máquina, por decirte que dura 20 años, en cual el renting puede hacer de 7 a 10 años, te digo, no hagas renting, quédate con tu activo 20 años. No hay una renovación tecnológica, no hay un deterioro, no contaminas, no ahorras, no lo hagas. Pero sí en los otros activos, la idea es hacer una evaluación efectivamente económica para que sea principalmente una decisión económica el que tomes una decisión. Los gremios, muy bien, estamos igual efectivamente realizando reuniones presenciales a través de Mauricio, que es nuestro secretario de Corporrent, nuestro director. Entonces, estamos haciendo iniciativas porque la idea es efectivamente que las empresas vean que hay un beneficio. Y cuando digo empresas, viendo también a esas microempresas, a esos emprendedores que a veces son personas naturales y que se montan un negocio y que muchos seguramente de los números que nos decía Marco están enfocados a eso. El crecimiento no está dado en las grandes empresas, el crecimiento está dado en esos microempresarios que a veces el capital que tienen es un capital restringido para constituir un negocio y que una de las limitaciones tienen en maquinaria, en movilidad, en impresión y que el modelo es un complemento perfecto para ello. Más allá de las restricciones que hay legales, ¿no es cierto? ¿Se ha encontrado objeciones de parte de estas organizaciones y empresas al sistema? En algunos ¿Y casos, cuáles sí. serían? En algunos casos, yo creo que todo lo que es nuevo en un momento genera una restricción. A todos nos cuestan los cambios y adaptarnos a esos cambios. Y cuando se llegan con propuestas a veces, y te digo no innovadoras, porque esto no es nada fuera de lo normal, pero sí cuando mueves ciertos status quo o ciertas zonas de confort, genera ciertas restricciones. Yo creo que en la medida que nosotros vamos comunicando el mensaje correcto y nos vamos acercando a todos los gremios que participan, porque en esos gremios no solo están empresarios, en esos gremios también están transportes, también están transportistas, también hay empresas automotrices. Entonces, en la medida que los gremios ven que a todos es un beneficio, y como decía Mauricio, nosotros no somos competencia de un gremio transportista. Nosotros en el servicio de renting o en el activo que estamos con renting no ofrecemos un conductor, para nada, no ofrecemos una movilización. Lo que hacemos es, hay un vehículo del tamaño que sea, ¿no es cierto?, a través de un valor adquiere un activo. Y eso podría ser un beneficio inclusive para esas mismas empresas de transporte. Porque si hoy tienen una flota de 1, de 5 o de 10 autos o camiones, en las cuales tienen metido un capital, ¿no es cierto?, de 100, 200, 500 o $1.000.000, a través del renting, que tienes un flujo fijo, y que del mismo transporte te genera un flujo fijo, imagínate cómo podrían ir creciendo y renovándose esas flotas. Entonces, hay restricción, es normal. Como les decía, somos un gremio joven, 4 años recién, cuando hay cámaras que tienen 50, 60 o 70 años en el Ecuador. Y la idea es efectivamente, vía ejemplos, vía temas muy didácticos, muy tangibles, empezar a transparentar para que todos veamos que al final del día existe un beneficio en tener un renter. ¿Podríamos saber algunas de estas objeciones? ¿Cuáles son? Y si es que dentro de la industria automotriz hay detractores. Preferiría no mencionarlos. Yo creo que es preferible construir. Yo creo que es preferible ver quiénes sí estamos apoyando y quiénes estamos tratando de ir hacia adelante y más no enfocarnos en los que no queremos ir hacia adelante.
Sí, el gremio automotriz, por ejemplo, es un gremio muy cercano al nuestro. De hecho, tenemos una relación muy buena porque somos uno de los principales clientes del gremio. Claro. Y ellos ven que a través efectivamente del renting puede generar una mayor demanda de los vehículos que están generando ahora por la restricción misma del capital. Tengo una pregunta, Gustavo. ¿Cómo manejan el tema de la postventa? En este caso el renting no tendría nada que ver, pero las casas que a ustedes proveen, pues sí. O sea, ¿cómo manejan ustedes dentro del rubro importante que representa esto? O sea, para dar la facilidad y la economía que requiere el cliente que utiliza los servicios de ese. Sí, efectivamente. Bueno, hemos el intentado producto que nos digan, incluye pero no. mantenimiento en varios de los casos. Ok. Tú podrías tomar un renting sin un mantenimiento. La realidad es efectivamente el estar relacionados a esos servicios de postventa. Y en algunos casos son con servicios especializados de las marcas, los concesionarios, y es por eso también que las marcas automotrices nos ven o ven al renting como un aliado, porque el retorno que existe de esos vehículos a los talleres automotrices es súper alto. Las personas naturales y las empresas no necesariamente cumplen de una manera muy estricta y muy formal los planes de mantenimiento. De hecho nos pasa, hay gente que dice, no, yo cambio de aceite cada 10.000 kilómetros. ¿Por qué? Porque me ahorro un dinerito si lo hago cada 5.000. Yo cambio llantas ya cuando se ve el alambre o me para la policía. Yo cambio amortiguación cuando ya tengo un problema en la amortiguación. Los frenos los cambio ya cuando estoy sintiendo que no freno. El embrague cuando ya no entra la marcha. Nosotros en los planes de mantenimiento cumplimos las directrices de la marca. Si la marca te dice que cada 40.000 kilómetros hay que cambiar el aceite de la caja de cambios, cambiamos 40.000 kilómetros de la caja de cambios. Entonces esto te genera también esas fuentes de trabajo, ¿no es cierto?, que estamos hablando directas e indirectas, y la otra, que el activo se mantenga de una buena forma, y sobre todo un tema de No se seguridad regresa vial. tan rápido. Según la grabación. Empiezas a tener todos esos beneficios que a veces no los ves, y a veces, y creo que a todos nos va a pasar en algún momento del día, dices, no, hoy no puedo comprar llantas. ¿Por qué? Porque comprar llantas es un carro, me puede salir entre 400 y $1,000 dependiendo del carro y dependiendo de la llanta. Y el total de la flota que ustedes hablaban, más o menos qué tiempo de vida útil ustedes promedian que la unidad ya tiene que salir del proceso. Mira, por legislación no podemos hacer renting de más de 5 años. En promedio, el plazo promedio que tiene la flota de Corporrent es entre 38 y 40 meses. Es decir, algo más de 3 años. Sí. Porque hay muchos clientes o muchos usuarios o necesidades que requieren 2 años de un vehículo, porque tienen un proyecto, por decir algo. Entonces viene un proyecto de construcción, viene una obra de ingeniería grande. Necesito 7 años del auto, no, necesito 2 años hacer el proyecto y salgo de los autos. Entonces, tenemos una gama de plazos, parte desde los 12 meses, ¿no es cierto?, en lo que es el renting de largo plazo, de 12 meses hasta 5 años, pero también las empresas que estamos en el Corporrent ofrecemos la renta de corto plazo, que es un producto también empresarial y de personas que está dado de rentas desde un día hasta un año. Es decir, si tú tienes una necesidad de 3 meses por un tema muy puntual, puedes rentar un vehículo. Y ese negocio también existe en personas. Y de hecho uno de los o un par de nuestros agremiados y asociados a Corporrent son muy importantes en este sector. Y es un sector que requiere mucho formalismo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo contratar en una empresa que sabes que el vehículo es de la empresa, que sabes que el vehículo está hecho mantenimiento, que tiene todas el cumplimiento de la legislación para irte el fin de semana a la playa con tu familia, a salir a rentar un vehículo el cual no sabes de quién es el auto, no sabes qué ha pasado en ese auto, no sabes qué riesgos puedes tener tú o tu familia en ese auto. Entonces la idea es efectivamente aglutinar en el gremio a todas las empresas, no solo de renting de largo plazo, que es del 1 al 5 años, sino también a las empresas que dan el servicio de renta car,
que el rentacar es un concepto mucho más conocido, está muy enfocado al turismo, a las empresas pequeñas, pero que tenemos dos o tres de los muy buenos referentes del mercado y líderes en el negocio dentro de Corporate. Y ahí la pregunta es, ¿por qué no están nosotros? Y la respuesta se dice por sí sola, porque nosotros, como código de ética y como política del gremio, somos cumplidores de toda la normativa legal. Entonces, si no estás en Corporate, no sé si efectivamente eres una de las empresas formales que está cumpliendo con todo lo que debe cumplir. Buena pregunta, Marco, porque nos estamos olvidando, creo, de ese tema que también es muy importante. Y quizá para las personas genera un riesgo importantísimo. ¿Por qué? Porque debe haber, no sé, 50, 40 empresas que te ofrecen renta de vehículos por días. Y no sabes de lo que te estás desmarcando. Porque tendrías que generar un contrato y luego vienen los vicios ocultos del auto, y luego vienen los cobros adicionales, y luego vienen todos los temas que son las trampas o la mal llamada astucia criolla que deberíamos desterrarla. Hagamos negocios con empresas legales, hagamos negocios con empresas formales que vas a tener un respaldo, que tienen una forma y una conducta de comportamiento. Gracias. Eso, les agradezco, no les canso mucho más porque van a estar con hambre. Le invito porfa a Pedro que nos hable de lo que son los otros activos. Muchas gracias. Bueno, buen día con todos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Lo importante acá, y voy a ser breve para no ser redundante en algunos conceptos del renting, pero lo que sí quisiera transmitirles es que el renting va mucho más allá de únicamente los activos de vehículos. El renting prácticamente puede funcionar en cualquier tipo de activo que una compañía o también una persona natural requiera. Desde activos y equipos de oficina, como pueden ser estas pantallas que estamos mirando en este momento, o equipo tecnológico como computadores portátiles, computadores de escritorio, servidores también para información, equipos de impresión. Prácticamente todos los activos, sobre todo tecnológicos, que ocupa una compañía o una persona natural, pueden ser objeto de renting. Entonces, básicamente, el renting de activos productivos es un modelo muy similar al del renting de vehículos, en donde permite tener que el cliente conserve el capital, que tenga flexibilidad operativa, que tenga ventajas fiscales y costos predecibles. Vamos más adelante, por favor, a la siguiente diapositiva. El renting versus la compra. En primer lugar, ¿cuáles son las ventajas del renting versus la compra? Cuando una compañía tiene que ponerse a analizar y definir si es que prefiere arrendar o prefiere hacer una compra, primero, ¿qué tiene que ver? El flujo de caja. Si es que es una empresa que tiene disponibilidad de recursos y que quiere utilizar ese capital para la adquisición de determinado activo, finalmente va a ir por una opción de adquirir. Pero si es una compañía que quiere preservar su flujo de caja para destinar esos recursos a la mercadería, la compra de la mercadería, al trabajo productivo de ese capital, en lugar de desviarlo a otros recursos, siempre el renting va a ser una alternativa mucho mejor. Con el renting no requieren un desembolso inicial alto en la compra y permite destinar el capital a inversiones estratégicas del core de negocio, en lugar de destinar esos recursos a la compra de activos. Facilita la planeación financiera. Las cuotas son fijas y predecibles. En el renting y, por ejemplo, en los equipos de impresión, ustedes van a tener por las máquinas de impresión una cuota definida para un contrato de 3 años plazo, normalmente a 36 meses, en donde tienen una cuota fija. Eso, además de esa cuota fija, incluye todos los servicios integrales. Y Marco preguntaba en el caso de los vehículos, ¿cuál es el servicio postventa? Aquí, para los equipos tecnológicos, aplica exactamente el mismo concepto de servicio postventa. Si es que estamos nosotros alquilando servicios de impresión, por ejemplo, en donde tenemos nuestras máquinas que normalmente operan bajo un modelo de arrendamiento por producción en función de cuánto yo estoy imprimiendo, qué volumen de papel, qué volumen de documentación yo genero. La compañía de renting nos va a dar todo el servicio de postventa. La compañía de renting nos va a dar los suministros, como pueden ser tóner, como puede ser papel,
visitas de mantenimiento periódico para asegurar que las máquinas estén en adecuado nivel de funcionamiento. Todo el mantenimiento preventivo que requiere regularmente esa máquina para que el usuario no vaya a tener ningún problema. Y algo que es muy importante es el reporte de uso de cada una de esas máquinas, de tal manera que mejoren los niveles de eficiencia para la compañía que está haciendo uso de esos equipos arrendados. Porque pongamos un caso, y diferenciemos entre una compañía que decide comprar activos y una compañía que decide arrendar estos activos. Normalmente, y vamos a seguir con el ejemplo de los equipos de impresión que normalmente se tienen en todas las empresas. La compañía que decide comprar estos equipos los tiene ahí para que el usuario vaya utilizando. Normalmente no hay un control de usuario. Entonces, cada uno de los usuarios, de los colaboradores de la compañía, pueden acercarse a ese equipo e imprimir la cantidad de documentos que consideren. Muchas veces haciendo mal uso de esos equipos porque se pueden destinar a propósitos personales también cuando las máquinas están ahí para cumplir un objetivo de negocio. El cliente, la compañía que tiene esas máquinas no tiene un reporte de uso, no puede controlar los volúmenes, no sabe qué está pasando y cuando básicamente se acaban los toners del papel, alguien del área administrativa tiene que comprar, tiene que reponer y tiene que destinar todo un equipo interno de mantenimiento de los equipos para que los tenga operativos. A veces con corte de servicios porque no hay monitoreo de cuándo se va a acabar el tóner o cuándo se va a acabar el papel y de repente se nos acabó el papel. Hay que cambiar, hay que poner, la máquina queda sin operación durante un tiempo y genera trabas en la operación. Eso en un modelo de compra, sin tomar en cuenta lo que les comentaba en el punto 1, que ya la compañía utilizó recursos económicos de su flujo para destinar a la compra de estos activos. En el renting, ¿qué pasa? La compañía está pagando una cuota mensual durante este periodo que les decía normalmente de 36 meses, para que la máquina esté totalmente operativa. Y además de eso, la compañía de renting de estas máquinas le va a dar al cliente un reporte por usuario. Cada colaborador cuánto imprimió en el mes, cuántas páginas, en qué máquina, cuáles son las máquinas que más uso tienen versus las que menor uso tienen, qué posibilidad de optimización puede haber, porque posiblemente están demasiadas máquinas instaladas y cuando se puede hacer una optimización de máquinas se pueden ganar en eficiencia. Y con un sistema de reportería y de información puede volver mucho más eficiente el uso y con algo adicional también, que es el punto 4, de evitar obsolescencia en el uso de las máquinas. Porque ¿qué pasa? Siguiendo en el modelo de compra versus el modelo de arrendamiento. La compañía que decidió comprar esos activos se deprecian en el tiempo. Y en activos tecnológicos normalmente llega a un momento de obsolescencia relativamente rápido. El cambio tecnológico es tan rápido que por ahí una máquina en 2 o 3 años ya está obsoleta porque la nueva tecnología ya la reemplazó. Entonces la compañía que decidió adquirir esos bienes va a tener nuevamente que hacer una inversión para hacer una renovación tecnológica porque esos equipos van quedando poco a poco más obsoletos. A diferencia de eso con el renting, la compañía que hace uso del servicio de renting va a tener vigencia tecnológica permanente, porque a los 3 años que vence el contrato va a haber una renovación y se va a hacer un cambio de máquinas. O a medida que esos equipos, porque puede ser más acelerado también que esos equipos cumplan la vida útil, a medida que los equipos van cumpliendo la vida útil, el proveedor le va a reemplazar las máquinas para ponerle nuevas máquinas y asegurar que el servicio esté permanentemente disponible y que sea de la calidad que el cliente contrató. Entonces, básicamente, los beneficios de arrendar otro tipo de activos, principalmente tecnológicos, son los mismos que tienen y que Gustavo les explicó en la parte de renting de activos, y adicionalmente este tema que creo que es muy importante de incluir servicios integrales de mantenimientos, seguros y reportería, y además evitar la obsolescencia tecnológica. Si es una compañía que quiere mantener sus equipos tecnológicos al día, definitivamente el modelo de renting es mucho más conveniente que el de compra, porque le va a garantizar esto, que siempre tengan los equipos tecnológicos al día y vigentes. Y como les decía al inicio, todos los equipos tecnológicos son susceptibles de arrendamiento. Ahora está entrando muy en boga el tema del X as a Service, el concepto X porque puede ser cualquier equipo tecnológico como servicio.
ya no la compra. Computadores, portátiles, pantallas, equipos de impresión, todo equipo tecnológico es susceptible de tener este as a service o el servicio de arrendamiento. Así que bueno, sin más, creo que vamos a pasar al desayuno. Mauricio, tú nos dices cómo es la logística. Le cedo la palabra a Mauricio, por favor, a nuestro director ejecutivo para que nos explique. Muchas gracias. Creo que ha sido explicado con bastante claridad este concepto de la renta. Espero, digamos, que haya satisfecho sus inquietudes y su requerimiento de información. Inmediatamente les invitamos a un brunch. En los corredores de la terraza están las mesas y van a ser servidos en estas mesas, y los ejecutivos de las empresas que están presentes en este momento van a compartir también con ustedes en el objetivo de que puedan, mediante el diálogo, digamos, intercambiar sus opiniones. Están presentes la parte de Gustavo, Francisco Recalde, del consorcio de Pichincha, y bueno, Gustavo representa a Mare Auto, Le voy a hacer una toma. Jorge representa a Pedro, perdón, representa a Ecuacopia, Juan Iturralde representa a Estas son las empresas socias de Corporrent. Esteban representa a EasyRent, y creo que son todos los que están aquí y pueden con ellos intercambiar sus puntos de vista. Así que les invitamos, por favor, a que pasen a servicio. Listo, amigos, hasta aquí este en vivo. Síganos escribiendo para tratar de responderles sus inquietudes sobre este tema importantísimo del renting, especialmente automotriz, que es nuestra área, ¿no?